Estábamos terminando nuestras oraciones cuando escuchamos que alguien tocó en la ventana. Todos volteamos con miedo, no por estar en una iglesia de noche a esas horas, sino porque era imposible que nos estuvieran tocando en esa ventana, en el segundo piso. Muy buenas noches, comunidad. Me da mucho gusto poder recibirles de nuevo aquí, en este espacio en el que pueden confiar para olvidarse al menos un ratito de todo, mientras escuchan historias de terror, relatos de fantasmas, de encuentros con lo paranormal. Si nos escuchan en el metro, mientras van a casa, en el transporte público, en el tráfico, espero que al acompañarlos el viaje se haga más corto. Si somos el sonido de fondo mientras hacen alguna tarea, en el trabajo, en la casa o intentando dormir, también gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Es un privilegio que nos dejen formar parte de su cotidianidad. Sin más, es momento de apagar la luz y dejarse llevar por las historias a continuación. No malinterpreten la amabilidad de este intro. No, les espera terror real en las siguientes historias. Estás escuchando Relatos de la Noche. Me acuerdo mucho de cuando estábamos chiquitos, mi hermano y yo. Él era 2 años mayor que yo, pero alto para su edad, muy alto. Y yo siempre fui enfermizo y débil, por lo que cuando éramos niños parecía que nos llevábamos 5 años. Mis papás nos dejaban solos porque los dos se iban a trabajar. Por aquel entonces intentaron echar a andar un negocio y se iban más que de sol a sol. Nos dejaban en la escuela a las 7 y ellos volvían a casa ya pasadas de las 10 de la noche. En la escuela mi hermano me esperaba fuera de mi salón todos los días. Era raro porque en la escuela, en el recreo, nunca me lo topaba, pero siempre estaba ahí, en la puerta cuando yo salía. No sé cómo le hacía para salir antes que yo e ir a esperarme, pero siempre estaba ahí. Pero eso me gustaba. Sabía que podía confiar en él. Siempre podía confiar en él. Caminábamos rumbo a la casa con sus amigos. No era el más seguro de los barrios, pero como íbamos todos en bola, nadie nos decía nada. Nadie nos molestaba. La única vez que se le ocurrió a un señor que vivía en un baldío pedirnos dinero, de una forma algo violenta, le tocó una buena golpiza de esos 5 niños de 6º grado, los más bravos de la escuela. Esa fue la primera vez que vi a mi hermano pelearse. Pelear así, de verdad, como si la vida le fuera un hecho. Lamentablemente no sería la última. Y quiero decir que él era una persona valiente. Por eso, lo que voy a contar sucedió de la forma en que sucedió. Estábamos en la casa, ya casi eran las 8. A esa hora siempre iba doña Ofelia, una señora muy amiga de mi mamá, a dejarnos algo de cenar. Pero en esa ocasión solo recibimos una llamada. Nos avisaba que venía tarde, que comiéramos algo mientras, cualquier cosa, que estaría ahí en cuanto pudiera. Mi hermano se puso a buscar algo para hacer, pero no había nada. Eran tiempos difíciles en los que el refri casi siempre estaba vacío, en los que todo se iba al negocio de la familia. Doña Ofelia no le cobraba nada a mis papás por echarnos un ojo todos los días, por darnos de cenar también. Lo hacía por el aprecio que nos tenía. Por eso, ni cómo reclamar que no pudiera hacernos ese favor esa noche. Pero no había nada. Nada de cenar y el hambre apretaba. Yo volteaba desde la sala, viendo a mi hermano buscar en lo más alto de la alacena, parado en una silla de puntitas, a ver si había algo escondido por ahí. La puerta de la casa, en medio de la sala y la cocina, se abrió de portazo y vimos como en medio de nosotros entró corriendo una mujer a nuestra casa, llorando, y se fue a meter directamente al cuarto de mis papás. Yo no supe qué hacer, solo me puse de pie, y mi hermano brincó de la silla donde estaba parado para asomarse desde ese pasillo en medio de la sala y la cocina hacia allá, hacia el cuarto. Luego miró hacia afuera, hacia la calle.
Algo vio que peló los ojos, como si se hubiera asustado, y corrió a cerrar y poner el seguro. Yo me quedé quieto por el miedo, y él me agarró y me jaló hasta nuestro cuarto. Cuando entramos en la habitación, escuchamos como alguien pateaba en la puerta de la casa, muy feo. Parecía que la iba a tumbar, que la iba a romper. Ven para acá, no te me vas a esconder. Del otro lado de la pared, escuchábamos a la mujer llorando, muy asustada, escondida en el cuarto de mis papás. Y de pronto fue claro que la puerta se había venido abajo, que quien fuera que estaba ahí, que la seguía, ya había entrado. Yo empecé a llorar. Mi hermano me empujó hacia el armario, me sentó en el fondo y me echó cosas encima para esconderme. Me dio un cinto para que cerrara por dentro, atorando las dos perillas que tenían las puertas. Me dijo que las rodeara y jalara con fuerza si escuchaba que alguien entraba al cuarto. Le pregunté qué iba a hacer él. Le pedí que se quedara escondido conmigo, que por favor no saliera, que no fuera a detener a ese hombre. Era valiente, pero lo que se escuchaba allá afuera era un hombre adulto, completamente furioso. Me dijo que me calmara, que saldría por la ventana, que iría corriendo a buscar al esposo de doña Ofelia, a los vecinos. Me pidió que cerrara y que por ningún motivo fuera a abrir antes de que él volviera. Lo escuché abrir la ventana. Lo escuché saltar hacia afuera y hacer un grito de dolor al caer. Escuché que corrió y en ese momento el llanto detrás de mí, en la habitación de mis padres, cesó de pronto, en un instante. También las voces de aquel hombre que parecía haber entrado a la casa, destrozándolo todo, tirando todo a su paso hasta llegar al cuarto. También él cayó de repente, en un instante. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Alguien se acercó hasta la puerta del armario. Tocaron, pero yo me callé. Contuve mi respiración para que nadie supiera que estaba ahí. Soy yo. Abre. Escuché la voz de mi hermano, pero él se acababa de ir. Él había dicho que iría corriendo a la casa de doña Ofelia y eso estaba en la calle de atrás. No podía estar ahí. Intentó abrir y yo jalé el cinto con fuerza, apretando tan fuerte como podía. Te prometo que soy yo. Abre. Quiero enseñarte algo. No sé por qué, pero no podía más. Estaba a punto de abrir la puerta a pesar de que yo intentaba detenerla, así que simplemente me di por vencido. Quité el cinto de las perillas. Abrí despacio. Te dije que soy yo, menso. Ven. Ven a ver. Era mi hermano, sonriente, pero con una sonrisa diferente, nerviosa. Salí con él. Me enseñó el pasillo. Todo estaba en orden. La puerta de la casa estaba en perfecto estado. Luego fuimos a ver la habitación de mis padres y no había nadie. Ni una sola señal de que alguien hubiera entrado ahí. Era como si la señora y eso que le iba siguiendo se hubieran esfumado. No entró nadie, me dijo. Yo intenté decirle que eso no era cierto, que los dos le habíamos visto entrar. Eso no era un fantasma. Vimos entrar a una señora corriendo, gritando. Una señora de verdad. La escuchamos esconderse en el cuarto de mis papás. Esa señora había dejado la puerta de la casa abierta. Mi mismo hermano la había cerrado después. Yo sé, pero no entró nadie, respondió mi hermano con tristeza. Le pregunté qué fue lo que había visto afuera cuando se asomó, cuando cerró rápido y puso el seguro. Solo me dijo que no con la cabeza, como si no hubiera visto nada o como si no lo quisiera decir. Cuando llegó doña Ofelia con la cena, minutos después, lo primero que hice fue contarle lo que acababa de pasar. Ella me miraba algo desconcertada,
volteando a ver a mi hermano como para que le confirmara que lo que yo decía era cierto. Y luego ella le dijo a mi mamá. Las dos estuvieron rezando a partir de entonces, todas las noches en la habitación de mis padres, por 9 días. Nunca volvió a pasar nada extraño en esa casa. Mis papás ya no están para volver a preguntarles sobre esta historia. Mi hermano tampoco. Yo ya no supe qué fue lo que vio. No pude preguntar si sabían si algo más había pasado en esa casa o qué fue lo que vi. Yo sigo pensando que quizás fue un momento atorado en el tiempo, congelado, volviéndose a repetir, quizás del pasado, quizás de algo que aún no sucede. Espero que sea lo primero. Antes de continuar, les recuerdo que para quienes no se escuchen en YouTube, aún tienen tiempo de dejarnos un comentario en el episodio anterior, el del lunes pasado, para ganarse uno de los 5 libros que vamos a sortear el próximo domingo y que anunciaremos en el siguiente episodio. Mientras tanto, continuamos. Hola comunidad de Relatos de la Noche. Me llamo Ulises Ojeda y soy de Hermosillo, Sonora, en el norte de México. Desde hace mucho tiempo he querido compartir esta historia, pero solo la he contado a 4 personas, mis mejores amigos, por temor a que piensen que estoy loco, que lo estoy inventando. Por motivos de privacidad voy a cambiar los nombres de las personas involucradas y empiezo a escribir antes de que me arrepienta otra vez. Esto pasó hace 6 años. Yo tenía 17 y en ese entonces iba al grupo de jóvenes de la iglesia. Ya llevaba un tiempo ahí y me habían invitado a ser parte del equipo de coordinación. Éramos como 10 chavos, todos más o menos de la misma edad. Las juntas eran los viernes en la noche. Nos veíamos en un salón que estaba en el segundo piso de un edificio junto a la iglesia. Para entrar había que pasar por una puerta de metal muy pesada, que estaba en un costado de este edificio. Luego cruzábamos 2 salones. Uno tenía un piano viejo y el otro un órgano eléctrico. Para entrar había que pasar por una puerta de metal muy pesada, como todas en ese edificio. Luego cruzábamos 2 salones, uno con un piano viejo y el otro con un órgano eléctrico. Ese segundo salón daba a uno más grande, con un pequeño escenario y una puerta roja a un lado. Por ahí subías unas escaleras que llevaban al salón donde nos reuníamos. Si seguías subiendo, había un pasillo con varios salones más donde daban catecismo. Era un lugar enorme, como un laberinto. El salón donde hacíamos la junta tenía 2 ventanas, una que daba al almacén y la otra a uno de los salones de catecismo. Les explico todo esto para que se lo imaginen mejor, porque más adelante esos detalles sí importan. Aquella noche estábamos ya los 10 del grupo, solo faltaba el coordinador adulto, Víctor. Como todos salíamos tarde de la escuela, las juntas eran casi siempre a las 8. Mientras llegaba Víctor estábamos platicando, matando el tiempo, y después de unos 10 minutos tarde llegó. Sacamos una de las mesas plegables de siempre y empezamos la junta. Todo fue completamente normal durante las siguientes 2 horas. Ya casi daban las 11 y como siempre, Víctor se ofreció a dar la ronda para llevarnos a todos a nuestras casas. Pero fue entonces cuando alguien tocó a la ventana que daba al almacén, como si quisiera que la abriéramos. Una ventana donde no podía estar parado nadie, porque el almacén era de techo alto. Esa ventana estaba en un segundo piso. Todos volteamos en automático, pero nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Aunque fue un toque casi imperceptible, sí había sucedido. Víctor con mucha calma solo comentó: hay que apurarnos, ya quieren que nos vayamos. Intentamos seguir con la junta, aunque todos nos quedamos con la duda. Y justo cuando ya íbamos a terminar volvieron a tocar, pero esta vez fue más fuerte, más insistente. Víctor se levantó de la silla y dijo: ok, ya vámonos, pero por favor, tómense de las manos. Vamos a hacer una oración antes de irnos. Nos paramos todos juntos.
Ya era costumbre cerrar los ojos mientras orábamos, pero esa vez, justo antes de empezar, Víctor dijo algo más. Les voy a pedir algo, muchachos. Cierren los ojos y no los abran hasta que yo les diga. Nos miramos entre nosotros. Nadie dijo nada, pero se notaba que todos pensaban lo mismo. Algo muy, muy raro estaba pasando. Nos santiguamos y empezamos a orar. Víctor apenas iba diciendo las primeras palabras cuando escuché, clarito, cómo se abría la puerta del salón. Una puerta pesada que rechinaba horrible al moverse. No había forma de confundir ese sonido. Sentí como Daniela, que estaba a mi izquierda, y Miguel, que estaba a mi derecha, me apretaron fuerte las manos. Y entonces supe que no era el único que lo había oído, que no me lo estaba imaginando, que no era sugestión. Un momento después la puerta se cerró. Cerró con una fuerza que me hizo dar un salto. Y en ese momento Víctor alzó la voz y dijo más fuerte: «Ok, no abran los ojos hasta que yo les diga, por favor». Esta vez su tono fue distinto. No era parte de la oración. Fue como cuando te regañan por algo grave. Siguió rezando, pero yo ya no podía pensar en nada. Cerré los ojos tan fuerte como pude. El ambiente cambió. Se sentía raro, de una forma que yo nunca había sentido ahí, menos ahí. Era como si algo estuviera en la habitación con nosotros. No lo sé. Era una tensión horrible. Empecé a escuchar pasos suaves en el cuarto, con nosotros, pero marcados, como de alguien usando tacones. Tac, 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 uno tras otro, rodeándonos. Iban caminando despacio, como si quisieran asegurarse de que todos los escucháramos. Los pasos se movían alrededor de nosotros. Podía sentir cómo se acercaban a cada uno. Era como si alguien caminara justo atrás de mí, atrás de nosotros. Puse atención para escuchar algo. Una risa, como si nos estuvieran viendo desde algún lugar, como si se estuvieran riendo de nosotros. No de un chiste, no de algo gracioso. Se estaban riendo de nosotros, como si fuéramos tontos. Daniel y Miguel me apretaban las manos cada vez más fuerte. Yo ya no podía sentir los dedos. Sentía cómo temblaban. Y entonces sentí algo más. Algo me presionaba los hombros, como si alguien intentara empujarme hacia el suelo. Mi espalda empezó a doler, como si tuviera algo encima. Y justo después sentí una respiración. Estaba en mi cara. Era fuerte, agitada, y sentía que había algo frente a mí, muy cerca. No me atreví a abrir los ojos. De pronto Fernando, otro de los del grupo, gritó con la voz quebrada: «Víctor, apúrate, por favor». Víctor aceleró su oración y cuando terminó, nos dijo: «En cuanto dé la orden, abran los ojos y corran. No volteen a ver nada. Miren al suelo y corran. No recojan nada. 1, 2, ¡ya!». Todos obedecimos. Nadie cuestionó nada. Salimos corriendo. Bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos, pero al llegar al salón donde estaba el órgano eléctrico, estaba completamente oscuro. No se veía absolutamente nada. Nada. Ni nuestras propias manos. Buscamos el apagador, pero no lo encontramos. Y entonces alguien dijo que nos formáramos en fila india, que nos tomáramos de las camisas para guiarnos, que no nos soltáramos. Y así, a ciegas, fuimos avanzando a tientas hasta llegar al salón de entrada. Cuando llegamos a la puerta de salida, Fernando trató de abrirla, pero no pudo. «Está cerrada. Víctor tiene la llave». Y fue ahí cuando alguien preguntó dónde estaba Víctor. Alguien más respondió que se había quedado arriba. Nos quedamos callados. Nadie decía nada.
Se escuchó una nota del órgano, una sola. Fue un sonido seco como de madera, pero sonó. Todos entramos en pánico. Empezamos a gritarle a Víctor que se apurara, y unos segundos después bajó corriendo con la luz del celular encendida. Abrió la puerta y salimos disparados hacia la plaza que estaba cerca. Nos quedamos ahí, tirados, literalmente tirados, temblando. Algunos lloraban preguntándose qué había pasado. Otros, como yo, no decíamos ni una sola palabra. Nadie sabía qué decir. Víctor intentó calmarnos, pero no había forma de explicar lo que acababa de pasar. Al día siguiente tuvimos que regresar por nuestras cosas. Subimos con miedo, como esperando encontrar algo o a alguien. Pero lo que había ahí fue igual de raro, aunque estaba solo. Todo estaba revuelto. Carpetas hechas pedazos, hojas regadas por el suelo, mochilas abiertas, cuadernos deshojados. Parecía que alguien hubiera estado ahí toda la noche, hurgando nuestras cosas. Víctor solo nos miró y dijo que siempre que alguien de corazón intenta hacer el bien, corre el riesgo de que la maldad intente colarse. Yo no volví a ir a otra junta en ese salón. No pude. Y a diferencia de muchas de las historias que se cuentan aquí, donde la gente repasa una y otra vez un evento paranormal, hasta hoy nadie más del grupo ha vuelto a hablar de esto, de lo que nos pasó. Es como si quisiéramos fingir que nunca ocurrió. Gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta este punto, a donde solo las valientes, los valientes logran llegar. Recuerda que si tienes una historia que quieras compartir con nosotros, puedes enviarla a nuestro correo mirelatodelanoche@gmail.com o a través de Instagram. Si es que es una historia muy cortita, siempre estamos atentos a sus mensajes, aunque en Instagram a veces nos tardamos en responder porque son tantos los mensajes que nos llegan que a veces nos salen notificaciones solo hasta que leemos todos los pendientes. Pero vamos a llegar, eventualmente, tarde pero seguro. Recuerden que si ven el libro Relatos de la Noche, cómprenselo, debe ser ya la última reimpresión. Y espero que cuando se acabe, lo siguiente que les invite a comprar sea un segundo, aunque todavía no estamos trabajando en él, pero ojalá que sea pronto. Mientras tanto, los invito a leer terror, y les dejo como siempre el enlace en la descripción. Y ahora, volvamos a apagar la luz y continuar con el siguiente relato de la noche. Hola Uriel, hola comunidad de Relatos de la Noche. Mi nombre es Saúl Michel Holguín y antes que nada quiero agradecerles por darme este espacio. Soy seguidor del programa desde hace años y nunca pensé que un día estaría aquí contando nuestras historias, las de mi familia. Los Holguín hemos vivido cosas extrañas desde hace generaciones. Algunas historias han pasado de boca en boca entre nosotros como en todas las familias. Otras las vivimos nosotros mismos. Y aunque a veces nos cuesta hablar de ellas, no podemos negarlas, porque el miedo se queda y se hereda. Hoy quiero contarles 3 de esas experiencias. Son solo el principio, pero todas ocurrieron en la misma casa, la casa de mis abuelos, y la primera ocurrió cuando yo era apenas un niño. Verán, tendría unos 3 años cuando pasó. Apenas empezaba a hablar ya bien. Quizás por eso es de mis primeras memorias en la vida. Y a pesar de eso recuerdo muchas partes de lo que voy a contar claramente. Las otras las recuerdo a través de lo que me contó mi familia. Esa casa era enorme y siempre estuvo llena de gente, de ruido, de pájaros, pero también de algo más. Algo que se sentía muy clarito. Teníamos una tienda al frente y un altar en la cochera. Entrando a la casa estaba la sala a la izquierda, las escaleras a la derecha y un sillón reclinable en la subida. La cocina, el comedor, los cuartos y un pasillo largo que daba al patio, lleno de jaulas con pajaritos. Durante el día todo parecía absolutamente normal.
pero de noche ese pasillo tenía algo que hacía que incluso los adultos caminaran rápido. Una de esas noches, yo estaba solo en el segundo piso viendo caricaturas, cuando dicen que de pronto comencé a gritar: «¡Me toca a mí! ¡Dámelo!». Mi prima, que lleva en secundaria, subió a ver qué pasaba. Dice que me encontró llorando, enojado, discutiendo con alguien que ella no veía. Yo le dije que el niño no quería darme el control de la tele, que se había escondido debajo de la cama. Mi prima, con mucho miedo, revisó, pero no había nadie. Solo apagó la televisión y nos bajamos. Sin embargo, no fue la única vez que mencioné a este niño. No fue la única ocasión en que lo vi. Otra noche yo estaba sentado en las escaleras viendo la tele con mi abuelo. Él se levantó para atender la tienda y me dejó solo. Y esto lo recuerdo muy bien. Cuando se fue, sentí una mano en la espalda, chiquita, ligera y fría, muy fría. Esa sensación, la de la mano chiquita en la espalda, aún la tengo bien marcada. Volteé bien asustado, pero no había nadie. Antes de que pudiera gritarle a mi abuelo, una pelota comenzó a bajar sola desde la planta alta. Una pelota que mi abuelo me había comprado justo ese mismo día. Bajó escalón por escalón hasta llegar a mis pies, como si alguien me lo hubiera lanzado para jugar. Con el tiempo supimos que no era mi imaginación infantil. Mi abuela llegó a decir que a veces lo veía, y muy bien definido. Que lo que había ahí era un niño con pantalón de mezclilla y camisa a cuadros. Que ese niño vivía ahí desde hace muchos años. Y esto que acabo de contar, por supuesto, apenas era el principio de lo que vivimos con él. Con el tiempo entendimos que ese niño nunca se fue. Por más que dejábamos de verlo por años, nunca se fue. Volvía, lo veíamos de reojo, lo escuchábamos correr por el pasillo. Vivía ahí. Y aunque al principio solo parecía querer jugar, esa presencia comenzó a sentirse cada vez más clara. Hasta que una tarde sin aviso, el miedo se volvió cercano, demasiado cercano. Yo estaba en primaria. Mi primo y yo éramos muy fanáticos de la WWE. Una tarde, como muchas otras, subimos al cuarto donde veíamos las luchas. Ahí había 2 camas, una individual y una litera. Y al entrar todo parecía normal, hasta que enchufamos la extensión para prender la tele. En cuanto hicimos contacto hizo corto, y en ese momento la cobija que estaba sobre la cama, una cobija negra y azul con un tigre estampado, comenzó a prenderse en fuego, pero en segundos. Se fue la luz en toda la casa. Mi primo salió corriendo y yo tras él. Mis tíos empezaron a subir con cubetas de agua desde el patio, y yo solo veía todo desde la escalera, en shock. El segundo piso se llenó de humo en un santiamén. No les puedo explicar lo rápido que el segundo piso se llenó completamente de humo, que ya no nos dejaba ver. Cuando lograron apagar el fuego, por fin comenzaron a gritar: «¡Los niños! ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están?». Mi primo gritó desde las escaleras: «¡Acá traigo uno!», y me tomó de la mano y comenzamos a bajar apresurados. Mi tía Susana gritó desde arriba. Dijo que veía uno entre el humo, que ahí estaba. Lo seguía por el pasillo como asustado, y se le escapaba hasta que por fin logró tomarlo de la mano, jalándolo sin poder verlo. «¡Baja, Susana! ¡Acá están los 2!», gritó mi abuelo desde abajo. Mi tía se detuvo. Soltó la mano del niño que había agarrado sin ver. Entre el humo ya no pudo ver a nadie. Entre el humo se dio cuenta de que no había nadie más ahí. Bajó corriendo la pobre, lo recuerdo, y no pudo volver a subir sola esa noche. Ella no fue la única que vio a un tercer niño correr entre el humo, pero nadie supo explicar quién más estaba ahí. Y esa noche, yo creo que más por el susto del niño que del incendio, nadie pudo dormir. El miedo ya se había instalado en la casa. Aunque pasaban los días, ya nadie se sentía igual. No podíamos subir solos. A nadie le gustaba estar en silencio.
El ambiente estaba muy raro. Me atrevería a decir que como si algo se hubiera abierto. Esto ocurrió ya cuando yo iba en sexto de primaria. Por eso creo que lo recuerdo más que todas las historias anteriores. Esa noche mi mamá estaba en casa de mis abuelos con mis tíos, jugando baraja y tomando alguna cerveza. Ya era tarde cuando decidimos irnos. Recuerdo bien que al momento de salir a la calle, algo se sintió raro. Yo sentí como si no tuviéramos que irnos. No había pasado nada aún, pero algo estaba mal. Se sentía. Íbamos en el carro, mi mamá manejando, yo de copiloto y mi hermano dormido en el asiento de atrás. La lluvia era constante y fuerte. Tanto llovió que uno de los ríos de la ciudad se desbordó. Cuando llegamos al cruce simplemente no pudimos pasarlo. El agua ya cubría la carretera. Tuvimos que regresarnos a casa de mis abuelos. Era como si tuviéramos que pasar esa noche ahí. Ya en la casa mis tíos subieron al segundo piso para seguir jugando, en uno de los cuartos. En la sala habían juntado un par de colchones para que mi hermano, mis primos y yo nos acostáramos. Solo ahí cabíamos todos. Por eso nos dejaron en la sala y apagaron la luz. Yo estaba bien dormido cuando todo comenzó. Mis tíos y mi prima Chelly, desde arriba, escucharon que alguien estaba llorando en la sala. Pensaron que era uno de nosotros. Chelly se levantó, bajó y vio algo en el colchón. Vio a un niño sentado en él, cubierto por completo por una cobija. Solo se veía la silueta, pero la cobija era tan delgada que se notaba con total claridad que era un niño pequeño debajo de ella. La silueta volteó hacia ella. ¿Mamá? La silueta se recostó, pero cuando mi prima levantó la cobija se dio cuenta de que no había nadie abajo, de que no había nadie ahí. Subió muy asustada. Después de eso, todos los adultos bajaron más colchones y se acomodaron todos en la sala para dormir juntos, con la luz prendida. Aunque le decían a mi prima que seguro se lo había imaginado, todos estaban intranquilos. En la madrugada, cuando la lluvia se calmó, comenzaron a ladrar los perros de la calle, primero lejos, después cada vez más cerca de nosotros, como si algo se viniera acercando. Después vino el grito, primero suave como traído por el viento, luego más fuerte, más claro. Eso sí lo escuché, ahí sí me desperté. De cerca parecía un grito, pero cuando se alejaba podías entender algo. Palabras perdidas en el viento. A lo mejor solo era el llanto, o a lo mejor sí decía algo. Sobre todo cuando estaba cerca, el llanto era tan profundo que se metía en el pecho, que podía sentirlo en los huesos. No era de este mundo. Yo fingí estar dormido. No me atreví a moverme hasta que alguien murmuró: ¿es la Llorona? Ahí sentí cómo se me lava la sangre. Siempre me ha dado mucho miedo. Uno de mis tíos dijo que esa noche estaban abiertas las puertas del infierno, que esa noche los espíritus caminaban entre nosotros. Y no sé si eso es cierto, pero fue una de las noches más largas de mi vida. Al día siguiente fingimos no haber escuchado nada, pero el miedo, aún lo recuerdo, como si acabara de pasar ayer. Los holguinos son los únicos con historias como estas. Esta comunidad no es la única con historias como estas, pero lo que las hace distintas es la manera en que nosotros las recordamos, en cómo las recordamos quienes las disfrutamos, quienes buscamos no dejarlas olvidarse, por más miedo que nos provoquen. Nosotros las recordamos con detalles, con respeto, con miedo y con cariño, porque el miedo también puede heredarse, como los apellidos. Gracias por escuchar esta noche estos relatos familiares y gracias, Saúl, por permitirnos contarlos. Un saludo muy especial para toda la gente que nos escucha en familia y les quiero pedir, por favor, si tienen el privilegio de hacerlo, dense un momento para ver alrededor, para sentir con quién están,
para valorarlo. Todos los momentos con sus familias son momentos que no volverán. Todos son un tesoro. Nos escuchamos muy pronto en más relatos de la noche.